y pareciera que la concentración solamente se basa en torno a la pandemia, en torno al coronavirus, que lamentablemente tenemos que despedir día a día a no solamente médicos, a no solamente profesionales, seres en nuestro país que se están yendo, pero no solo aquello, lamentablemente la cantidad de casos de infanticidios y de feminicidios continúan en ascenso y es preocupante. De hecho, se han registrado 8 feminicidios y un infanticidio en lo que va en estos primeros días del nuevo año. Para hablar de aquello, damos la bienvenida a la directora de la Coordinadora de la Mujer. Está con nosotros la señora Mónica Novillo, a quien la saludamos y le damos la bienvenida desde Levántate Bolivia. Directora, gracias por estar con nosotros. Y este es un tema preocupante. Claro, cuando nos abstraemos y nos abocamos pareciera a un solo tema, también tenemos que darnos cuenta que hay otros que están preocupantemente en ascenso, y es el caso de feminicidio. Buenos días. Buenos días, muchas gracias. También a la problemática de la violencia se le ha denominado la otra pandemia, justamente por la cantidad de decesos, muertes, pérdidas de las mujeres que se están viviendo en este tiempo, y particularmente en un momento tan de crisis sanitaria como se está viviendo en nuestro país. Directora, ¿qué hacer? Se está trabajando en una mejora, dicen las autoridades, de una 348, la ley de protección contra toda forma de violencia, pero ya alguna vez habíamos tocado este asunto. En papeles puede figurar con una exactitud y una idealidad, pero la realidad es otra. Cuando volteamos y miramos a la calle, lamentablemente la respuesta no está, los botones de pánico anunciados no han funcionado, y la atención directamente para una mujer que de alguna u otra manera da signos de pedido de auxilio no son contestados. Sí, efectivamente, las organizaciones de mujeres hemos venido contribuyendo con una serie de iniciativas. Estoy hablando de los colectivos feministas, haciendo llegar al Ministerio de Justicia una serie de propuestas en relación al anuncio que ha realizado de que se estarían elaborando un anteproyecto de ley para modificación de la ley 348. En ese marco hemos visto una respuesta bastante importante de todo tipo de organizaciones que están trabajando con las temáticas de violencia. Eso significa que el Ministerio de Justicia, una vez concluida la fase de recojo de propuestas, estaría ya trabajando una propuesta técnica que seguramente va a ser conocida por la población. Esperamos que hayan tenido la posibilidad de recuperar la iniciativa y la experiencia de varias organizaciones para plantear una respuesta integral, porque parte de las críticas que se hacen a la ley 348 justamente tienen que ver con, primero, la escasez de recursos, es decir, la ley no preveía una fuente de financiamiento para las acciones tanto de atención como de prevención de la violencia. Segundo, asegurar una protección adecuada de las víctimas de violencia que llegan a los servicios de atención para denunciar e identificar con prontitud las situaciones de riesgo que puedan ellas vivir. De esa manera se estaría preveniendo que algunas situaciones de violencia puedan derivar en situaciones de tentativa o de feminicidio. Un tercer elemento tiene que ver con la prevención, que hace referencia justamente a lo que mencionabas, en sentido de que primero hay que difundir todos los canales a los que pueden acudir las mujeres de manera sostenida, pero además hacer una contribución desde el sistema educativo como del sistema institucional del Estado. Las campañas que debe impulsar el Estado deben ser sostenidas y no puntuales, deben ser a lo largo del tiempo, pero también profundizando para cambiar los comportamientos y las ideas y los imaginarios que están justamente detrás de la violencia y que mantienen estos niveles altos que estamos viviendo. Entonces, apostar a los cambios socioculturales a partir de los sistemas de comunicación y de educación a los que puede acudir el Estado, pero también la contribución de otras instituciones que cuentan con estos servicios, van a permitirnos avanzar en transformar una cultura de violencia, de tolerancia de la violencia, hacia una cultura de mayor paz y también de mejor convivencia. Directora, seguirle pidiendo a la mujer que sufre violencia desde cualquiera de los flancos que se llama violencia psicológico, físico, verbal, etcétera, etcétera, pedirle que siga gritando y pidiendo auxilio cuando nadie responde la llamada, ¿será la tónica correcta que estamos adquiriendo en nuestro país? Bueno,
hay dos cosas, o decirles a las mujeres que ya no denuncien, que esa no es la vía, sino pedirle mayor responsabilidad y exigir al Estado que responda de mejor manera a estas situaciones. Confiamos en que esta reforma no solamente sea una reforma formal, sino que además contribuya a cambiar el imaginario de los propios operadores de la justicia y los operadores de los servicios institucionales. En muchos casos lo que vemos es que hay una alta rotación en la policía, en las fiscalías, en los servicios que atienden a las mujeres víctimas de violencia, y esta rotación no permite tampoco contar con una mirada estratégica, pero además sensible de la problemática de la violencia. Si tenemos que hacer procesos de formación de manera reiterada porque está cambiando el personal, ya sea de la Fuerza Especial de Lucha contra la Violencia o de los servicios legales integrales, que en muchos casos tienen contratos de consultoría en lugar de contratos extendidos que puedan permitir que esas mismas personas vayan ganando experiencia, conozcan mejor la problemática, tengan mayor sensibilidad para poder responder adecuadamente. Entonces, más bien lo que estamos haciendo desde las organizaciones de sociedad civil es exigir mayor compromiso y mayor seriedad al Estado para enfrentar una problemática que a veces se utiliza de manera demagógica en procesos electorales cada 8 de marzo o el 11 de octubre, que son los días emblemáticos de lucha contra la violencia, el 25 de noviembre. Sin embargo, no estamos viendo compromisos concretos. Y una de las preocupaciones que tenemos es que justamente en un contexto de crisis sanitaria por la COVID-19 nos veamos con menores recursos aún para enfrentar la situación de violencia. Entonces, esto es responsabilidad tanto de los gobiernos municipales, de los gobiernos departamentales, y por supuesto el gobierno nacional juega un fundamental rol, no solamente para regir la política pública, sino para asegurar los recursos necesarios para luchar contra la violencia. Ojalá que algún día podamos hablar de institucionalización, de no depender de las personas que son o no son posesionadas. El trabajo debería ser sostenido más allá de los nombres por las instituciones sólidas, una institución de defensa que no dependa de 1, 2, 3, 10 personas, sino más bien que trabaje de una manera sostenida para responder inmediatamente a cualquier tipo de llamado ante generación de violencia. Directora, muchísimas gracias por el tiempo. Muchas gracias a ustedes y confiamos en que así sea, que el Estado desarrolle políticas públicas de Estado, no que sean coyunturales de gobierno ni ofertas electorales solamente. Muchas gracias. Tenemos más.